Introducción oficial, Academia de Cristo, séptimo año. Hito actual, martes 20 de enero de 2026, clase número 33. Saludos, hermano José Antonio. Es un honor continuar con esta planificación estratégica para la Academia de Cristo. Al entrar en la clase número 33, consolidamos un sistema de mayordomía del tiempo que transforma la información en discipulado real, permitiendo que cada estudiante avance con paso firme en este mapa de navegación espiritual. Estamos en el séptimo año de la serie Feliz para siempre. A continuación, presento la estructura oficial para la jornada del martes, diseñada para ser la guía de nuestros instructores y alumnos en todo el mundo. Y horarios y sesiones diarias. Sesión matutina, 5 de la madrugada. Idioma, español. Enfoque, preparación espiritual y administrativa del hogar. Sesión vespertina, 3 de la tarde. Idioma, inglés, exclusivo. Enfoque, transmisión internacional y alcance global. Sesión nocturna, 8 de la tarde. Idioma, español. Enfoque, profundización teológica, estudio de matrimonios felices y autoevaluación. 2. Los 8 segmentos de la agenda diaria. Agenda oficial, Academia de Cristo, clase número 33. Hito actual, martes 20 de enero de 2026, serie Feliz para siempre, séptimo año. Y introducción y bienvenida. Saludos, familia de la Academia de Cristo. Hoy, martes 20 de enero, entramos en nuestra clase número 33. Nos preparamos para una jornada de transformación mental y espiritual, donde cada bloque de estudio es un paso más hacia el hogar celestial. 2. Estructura de los 8 bloques diarios. Bloque 1. La Biblia al día, Génesis 20. Tema: Abraham en Gerar. Analizaremos cómo el miedo puede fracturar la integridad y cómo la gracia de Dios interviene para proteger la promesa. Bloque 2. Devocional, ser semejante a Jesús. Tema: las oraciones consiguen la ayuda de los ángeles. Veremos cómo activar el mecanismo de defensa celestial mediante la oración sincera de mañana. Bloque 3. Matrimonios felices, audiolibro CAP 23. Tema: la belleza del matrimonio, parte 4. La analogía del mantenimiento mecánico aplicado a la conexión diaria con el cónyuge. Bloque 4. Nuestra historia, pioneros adventistas. Tema: Raquel Oaks Preston. La historia de la mujer que trajo la luz del sábado a los primeros adventistas en Washington, NH. Bloque 5. Lección para nuevos, en la huella de Jesús. Tema: cierre de la lección número 3. ¿Quién es Jesús? Jesús como el Mesías de la profecía, desde el Edén hasta Daniel. Bloque 6. Lección para veteranos y guía de adultos. Tema: implante cerebral o cirugía mental. La renovación de la mente a través de la espada del Espíritu, Efesios 6 y 17. Bloque 7. Repaso y respuestas, clase número 32. Acción, entrega de las soluciones razonadas a las 12 preguntas del día anterior, lunes 19, para consolidar el conocimiento. Bloque 8. Autoevaluación, clase número 33. Acción, lanzamiento de las 12 nuevas preguntas basadas en los temas de hoy para ser resueltas en 24 horas. 3. Cierre y resumen de la jornada. R. El resumen de lecciones anteriores, martes 20 de enero, desde el 25 de diciembre de 2025, la Academia de Cristo ha sido un faro de instrucción. Hoy, martes 20 de enero, el concepto clave es la integridad y la renovación mental. Al concluir la clase número 33, hemos aprendido que nuestra única seguridad contra el control del mundo es permitir que Dios realice una cirugía en nuestros pensamientos. Entendemos que ser puentes entre Dios y la tierra exige que hoy mismo pongamos en práctica lo aprendido, preparando el corazón para los desafíos de mañana. Invitación al mañana: no se pierdan nuestra clase número 34 de mañana miércoles 21, donde celebraremos el nacimiento de Isaac y conoceremos la historia de Yom Shinton. Lema de la Academia.
El Señor llama y capacita al que envía y acompaña. Siempre gozosos conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo, porque el Señor nos llama a los capacitados, capacita a los llamados para que seamos puentes entre Dios y la tierra. Profe, vamos a reestructurar la agenda con base al comentario de este capítulo que hace Rosita y recordando que el primer punto de la agenda es lectura del texto original según la versión Reina Valera el segundo. Es la lectura de la paráfrasis según el desarrollo que hace la plataforma de inteligencia artificial Gemini y el tercer punto de la agenda es lectura del análisis realizado por Rosita y todos los demás puntos giran alrededor de estos tres primeros puntos. Adelante entonces con la restauración de la agenda. Génesis 20. Reina Valera 1960. Tema: Abraham y Abimelec. Uno de allí partió Abraham a la tierra del Negev, y acampó entre Cades y Sur, y habitó como forastero en Gerar. 2. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelec rey de Gerar envió y tomó a Sara. 3. Pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche, y le dijo: he aquí, muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. 4. Más Abimelec no se había llegado a ella, y dijo: Señor, matarás también al inocente. 5. No me dijo él: mi hermana es, y ella también dijo: es mi hermano, con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. 6. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. 7. Ahora, pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti, y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú, y todos los tuyos. 8. Entonces Abimelec se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos, y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. 9. Después llamó Abimelec a Abraham, y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. 10. Dijo también Abimelec a Abraham: ¿qué pensabas, para que hicieses esto? 11. Y Abraham respondió: porque dije para mí: ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. 12. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. 13. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije: esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos, digas de mí: mi hermano es. 14. Entonces Abimelec tomó ovejas y vacas, y siervos y siervas, y se los dio a Abraham, y le devolvió a Sara su mujer. 15. Y dijo Abimelec: he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. 16. Y a Sara dijo: he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano, mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo, y para con todos, así fue vindicada. 17. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelec y a su mujer, y a sus siervas, y tuvieron hijos. 18. Porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelec, a causa de Sara mujer de Abraham. Análisis de Génesis 20, volver a cometer el mismo error. Autora, Rosita de Moreno. ¿Es posible cometer 2 veces el mismo error? Seguro que sí. ¿Por qué cometemos los mismos errores una y otra vez? ¿No aprendemos la lección del primer error? Bueno, aparentemente, Abraham no aprendió del primer error al decir mentiras. En Génesis 12, versículos 10 al 20, encontramos a Abraham diciéndole al faraón de Egipto que Sara era su hermana en vez de su esposa. Y ahora, Abraham se traslada a Gerar y le dice al rey de Gerar, Abimelec, que Sara es su hermana y no su esposa. ¿Por qué repetiría la misma mentira? Está justificado que Abraham mienta porque se le llama amigo de Dios. Véanse Santiago 2, versículo
23, e Isaías 41, versículo 8. ¿Hay alguna justificación para mentir? Vamos a comparar y contrastar los dos capítulos del Génesis en los que Abraham y Sara decidieron mentir. Esperamos responder a las preguntas que acabamos de hacernos y aprender algunas lecciones de sus errores. Comparación y contraste entre Génesis, capítulos 12 y 20. Abraham mintió tanto en Egipto como en Gerar, con Abimelec, afirmando que su esposa, Sara, era su hermana, pero las circunstancias y las consecuencias fueron diferentes. En Egipto, Abraham temió por su vida debido a la belleza de Sara, lo que llevó al faraón a llevársela. En Gerar, Abraham afirmó que Sara era su hermana para protegerse de ser asesinado, pero Abimelec, tras ser informado por Dios, le devolvió a Sara y le ofreció tierras. Comparación o engaño compartido, en ambos casos. Abraham afirma engañosamente que Sara es su hermana para protegerse. O miedo al daño físico, en ambos casos, Abraham está motivado por el miedo a ser dañado. O intervención de Dios, tanto en Egipto como en Gerar, Dios interviene para traer la verdad y proteger a Sara. O retorno de Sara, en ambos escenarios. Sara es finalmente devuelta a Abraham. Contraste. Párrafo motivación. En Egipto, la principal motivación de Abraham es el miedo a que la belleza de Sara provoque el deseo del faraón por ella. En Gerar, su miedo es más generalizado, temiendo que alguien pueda matarlo para llevarse a Sara. Párrafo entorno. Egipto involucra a un rey, el faraón, mientras que Gerar involucra al rey Abimelec y un escenario más pequeño y localizado. Párrafo consecuencias. En Egipto, Abraham y Sara son finalmente desterrados tras el engaño inicial del faraón. En Gerar, Abimelec, tras ser advertido por Dios, mantiene a Abraham y Sara en su tierra. Párrafo revelación divina. En Egipto, la verdad se revela a través de una plaga enviada por Dios. En Gerar, Dios habla directamente a Abimelec en un sueño. Párrafo resultado. En Egipto, Abraham y Sara se ven obligados a marcharse, mientras que en Gerar, Abraham recibe tierras y protección. Párrafo comportamiento de Abraham después del engaño. En Egipto, no sé. Menciona a Abraham intercediendo por el faraón. En Gerar, Abraham ora por la familia de Abimelec, lo que hace que las mujeres vuelvan a ser fértiles. Inteligencia artificial de Google. Bloque 1. La Biblia al día. Clase número 33, martes 20 de enero de 2026. Tema central: Génesis 20 y la integridad a prueba en tierras extrañas. 1. Lectura del texto original, RV 1960. El estudiante debe leer el capítulo completo. Resaltamos los versículos 3 y 7. Pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche, y le dijo: He aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Ahora, pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti, y vivirás. Génesis 20, 3, 7. 2. Paráfrasis, análisis de Gemini. Abraham se traslada a Gerar y, por segunda vez en su vida, recurre a la verdad a medias, llamando a Sara su hermana por miedo a ser asesinado. Abimelec, actuando con rectitud de corazón pero en ignorancia, la toma para su harén. Dios interviene directamente para evitar una tragedia espiritual. Este capítulo nos enseña que la protección de Dios es más efectiva que nuestras mentiras estratégicas. Aunque Abraham falló en su integridad, Dios no lo abandonó, sino que usó el error para dar un testimonio de su poder al rey Abimelec. 3. Análisis de Rosita, lecciones de integridad para 2026. Rosita profundiza en el carácter de los protagonistas basada en los principios de patriarcas y profetas. El error del hombre de Dios,
Abraham olvidó que el mismo Dios que lo sacó de Ur podía protegerlo en Gerar. Al ocultar que Sara era su esposa, puso en peligro el linaje del Mesías. Lección: una verdad a medias es, ante los ojos de Dios, una mentira completa. El miedo es el enemigo de la integridad. La rectitud del pagano. Abimelec mostró una conciencia sensible a la voz de Dios. Su respuesta rápida, matarás también a la gente justa, muestra que Dios tiene personas sinceras en todas partes. La intercesión de un pecador perdonado. Dios llama a Abraham, profeta, a pesar de su falta. Esto nos enseña que Dios no nos usa porque seamos perfectos, sino porque estamos bajo su pacto. 4. Análisis cuatridimensional, orden edénico. De 1. Dimensión física. La preservación de la vida. Dios impidió físicamente que Abimelec tocara a Sara. V6. La salud y la pureza del cuerpo son guardadas por Dios cuando sus hijos flaquean, para que su propósito no se detenga. De 2. Dimensión mental. El virus del miedo. La mente de Abraham racionalizó la mentira. No hay temor de Dios en este lugar. V11. El error mental fue juzgar el entorno antes de recordar la promesa divina. De 3. Dimensión emocional. La vergüenza y la restitución. Abraham tuvo que enfrentar la vergüenza de ser reprendido por un pagano. La sanidad emocional de la relación con Abimelec vino a través de la oración intercesora. De 4. Dimensión espiritual. La soberanía de Dios. Dios demuestra que Él es el Rey de Reyes. Él entra en los sueños de los gobernantes para proteger a su pueblo. La seguridad espiritual no depende de nuestra astucia, sino de la fidelidad de Jehová. 5. Autoevaluación rápida. Segmento 1. ¿Cuál fue la excusa que dio Abraham para justificar por qué dijo que Sara era su hermana? ¿De qué manera impidió Dios que Abimelec pecara contra él y contra Sara? ¿Cómo llamó Dios a Abraham durante su conversación con Abimelec? Resumen de lecciones anteriores, martes 20 de enero. Desde el 25 de diciembre de 2025, hemos estudiado la formación del carácter a través de las crisis de los patriarcas. Hoy, martes 20 de enero, el concepto clave es la integridad sin fisuras. Al analizar el bloque 1 de la clase número 33, comprendemos que el miedo a menudo nos empuja a buscar zoares, mentales o mentiras de conveniencia, como le sucedió a Abraham en Gerar. Entendemos que ser puentes entre Dios y la tierra exige que nuestra palabra sea sí, sí o no, no, confiando plenamente en que el Dios que nos llama es poderoso para guardarnos en cualquier territorio, ya sea Egipto o Gerar, en este 2026. Resumen de lecciones anteriores, martes 20 de enero. Desde el 25 de diciembre de 2025, hemos estudiado la formación del carácter a través de las crisis de los patriarcas. Hoy, martes 20 de enero, el concepto clave es la integridad sin fisuras. Al analizar el bloque 1 de la clase número 33, comprendemos que el miedo a menudo nos empuja a buscar zoares, mentales o mentiras de conveniencia, como le sucedió a Abraham en Gerar. Entendemos que ser puentes entre Dios y la tierra exige que nuestra palabra sea sí, sí o no, no, confiando plenamente en que el Dios que nos llama es poderoso para guardarnos en cualquier territorio, ya sea Egipto o Gerar, en este 2026. Resumen de lecciones anteriores, martes 20 de enero. Desde el 25 de diciembre de 2025, hemos estudiado la formación del carácter a través de las crisis de los patriarcas. Hoy, martes 20 de enero, el concepto clave es la integridad sin fisuras. Al analizar el bloque 1 de la clase número 33, comprendemos que el miedo a menudo nos empuja a buscar zoares, mentales o mentiras de conveniencia, como le sucedió a Abraham en Gerar. Entendemos que ser puentes entre Dios y la tierra exige que nuestra palabra sea sí, sí o no, no, confiando plenamente en que el Dios que nos llama es poderoso para guardarnos en cualquier territorio, ya sea Egipto o Gerar, en este 2026. Bloque 1. La Biblia al día. Clase número 33, martes 20 de enero de 2026. Tema: Abraham en Gerar, del desafío de la integridad. Base bíblica, Génesis 20. 1. Análisis de contraste, herramienta didáctica. Es fascinante notar que, aunque Abraham es el padre de la fe, aquí lo vemos tropezar con la misma piedra que en Egipto, Génesis 12. El miedo paraliza su fe,
pero la misericordia de Dios activa la protección sobre la promesa, el linaje de Sara. 2. Paráfrasis y comentario, Gemini. Abraham se traslada al Negev y se asienta en Gerar. Por miedo a morir, vuelve a decir que Sara es su hermana. El rey Abimelec la toma para sí, pero Dios interviene en sueños antes de que se cometa el pecado. Dios defiende la integridad de Abimelec y la promesa de Sara, confrontando al patriarca. Al final, vemos a un Abraham restaurado que debe orar por aquel a quien engañó, demostrando que Dios capacita al llamado incluso en medio de su proceso de crecimiento. Conclusión. En la Biblia, una mentira se define como una violación intencional de la verdad, un engaño o una declaración hecha con la intención de engañar. La mentira es condenada en toda la Escritura, con énfasis en la importancia de decir la verdad. Aunque algunos casos de mentira puedan parecer justificados en situaciones concretas, el mensaje general es que mentir es un pecado y que la veracidad es una virtud. Vital, inteligencia artificial de Google. Mentir nunca está justificado. No es la manera que tiene Dios de afrontar nuestros desafíos. De hecho, el pecado en la tierra comenzó a causa de una mentira. Los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Leemos esto en Apocalipsis 21, versículos 7 y 8. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago, que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La Biblia no hace distinciones entre las mentiras. No importa si una mentira es grande o pequeña, blanca o negra, una mentira es una mentira. Jesús declara en Juan 14, versículo 6, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y también declaró en Juan 8, versículo 44. Jesús nos dice el origen de las mentiras: ustedes son de su padre el diablo, y quieren satisfacer los deseos de su padre. Él era homicida desde el principio y no se basaba en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo propio habla porque es mentiroso y padre de mentira. O somos hijos de Dios y caminamos conforme la verdad, o somos hijos del diablo, el padre de la mentira. ¿Cuál será? Este análisis de Rosita es una pieza fundamental para la clase número 33, pues confronta la debilidad humana con la santidad divina. Aplicando nuestro método particular, vamos a estructurar este bloque para que los estudiantes de la Academia de Cristo comprendan que la integridad no admite grises. Bloque 1. La Biblia al día. Análisis de Rosita. Clase número 33, martes 20 de enero de 2026. Tema: Génesis 20, el peligro de la reincidencia y la anatomía de la mentira. 1. Paráfrasis, el espejo de Abraham. ¿Por qué un amigo de Dios repetiría el mismo error? Abraham no aprendió la lección de Egipto, Génesis 12, y volvió a utilizar el engaño en Gerar. Rosita nos plantea un dilema ético: ¿hay justificación para la mentira? La respuesta es un rotundo no. Abraham intentó protegerse a sí mismo en lugar de confiar en la protección de aquel que lo llamó. La mentira no fue una estrategia de supervivencia, fue un síntoma de falta de fe. Guión de estudio: análisis comparativo entre Egipto y Gerar. Para lectura de plataforma de IA, clase número 33. Introducción: para profundizar en nuestra comprensión de Génesis, capítulo 20, vamos a comparar y contrastar la experiencia de Abraham en Egipto frente a su experiencia en Gerar. Escuchen atentamente los cambios en la estrategia divina. Punto número 1. La similitud del conflicto en ambos escenarios. El motor del error fue el mismo, el miedo. En Egipto, Abraham temió por su vida ante el faraón, recurriendo a un engaño compartido con Sara. En Gerar, el miedo fue generalizado, pero aquí la respuesta de Dios fue inmediata, interviniendo antes de que se consumara el error. Punto número 2. El método de revelación. Observen cómo Dios se comunica en cada lugar. En Egipto,
la verdad salió a la luz mediante plagas físicas que afectaron la casa del faraón. En cambio, en Gerar, la revelación fue más personal e íntima. Dios habló directamente al rey Abimelec a través de un sueño profético, advirtiéndole sobre la identidad de Sara. Punto número 3. Las consecuencias y la restitución, el resultado final también varía. Tras el engaño en Egipto, Abraham y Sara sufrieron el destierro y fueron expulsados de la tierra. Sin embargo, en Gerar, tras la advertencia divina, hubo una restitución completa que incluyó regalos y, sorprendentemente, el permiso de habitar en la tierra. Punto número 4. El ministerio de intercesión. Finalmente, vemos el crecimiento del rol de Abraham. Mientras que en Egipto no se registra ninguna oración de Abraham por el faraón, en Gerar el patriarca ejerce su función de profeta. Abraham ora por la familia de Abimelec, y Dios, en su misericordia, restaura la fertilidad de todo el reino. Cierre del segmento. Como vemos, aunque el pecado fue el mismo, la intervención de Dios en Gerar permitió una restauración que glorificó su nombre. Continuamos con nuestro análisis. 3. Análisis del GPS teocrático. 6 pasos. G. Gestión. Dios gestiona la verdad. Cuando Abraham calla, Dios habla. Él no permite que su plan sea arruinado por el silencio cobarde de su siervo. P. Propósito. La santificación de Abraham. Dios permite que sea reprendido por un pagano para humillar su orgullo y restaurar su confianza. S. Estrategia. La veracidad absoluta. La única estrategia que Dios bendice es la verdad. El uso de medias verdades es una estrategia del enemigo. T. Territorio. La frontera entre la fe y el miedo. Abraham salió de su territorio de fe al entrar en el territorio del miedo en Gerar. E. Ejecución. La oración como puente de restauración. Abraham debe ejecutar su rol de profeta orando por quien él mismo engañó. O. Objetivo. Separar a los hijos de Dios, hijos de la verdad, de los hijos del diablo, padre de mentira. 4. Análisis cuatridimensional, orden edénico. De 1. Física, la esterilidad vs fertilidad. La mentira trajo un cierre físico de las matrices en Gerar. La verdad y la oración trajeron la sanidad biológica. De 2. Mental, el laberinto del engaño. Abraham racionalizó su pecado. La mente carnal siempre busca una salida lógica, como Zohar o la media verdad, en lugar de la salida teológica, el monte. De 3. Emocional, la cobardía. Rosita identifica a los mentirosos junto a los cobardes. Apop. 21.8. El miedo emocional es la raíz que nutre la mentira. De 4. Espiritual, la identidad. Solo hay 2 linajes. Jesús es la verdad. Juan 14.6. Mentir es cambiar de padre espiritualmente por un momento. 5. Autoevaluación rápida. Segmento 1. Extendido. ¿Cuál es la diferencia principal entre cómo Dios reveló la verdad al faraón y cómo se la reveló a Abimelec? Según el análisis de Rosita, ¿por qué la media verdad de Abraham sigue siendo considerada un pecado grave? ¿Qué castigo físico sufrieron las mujeres de la casa de Abimelec a causa del engaño de Abraham? R. Resumen de lecciones anteriores, martes 20 de enero. Desde el 25 de diciembre de 2025, hemos analizado los patrones de conducta de los patriarcas para extraer lecciones de vida. Hoy, martes 20 de enero, el concepto clave es la narrativa de la redención. Al presentar este guión comparativo para la clase número 33, buscamos que el estudiante no solo vea datos históricos, sino el proceso de aprendizaje de Abraham ante la reincidencia. Entendemos que ser puentes entre Dios y la tierra exige que aprendamos de nuestros contrastes para no repetir los errores de Egipto, en nuestro presente 2026, caminando siempre en la verdad que es Cristo. Habiendo concluido con los comentarios de la mesa redonda para este segmento, pasemos al siguiente segmento. Adelante, profe. No te quedes a mitad del camino. Haz clic aquí para el próximo bloque de la clase número 33, tu destino espiritual te espera. Tema 2. El devocional de hoy. Ser semejante a Jesús.
Escritos de Elena G. de White. Título: Las oraciones consiguen la ayuda de los ángeles, 20 de enero. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Gálatas 6, 8. Jóvenes y señoritas, son responsables ante Dios por la luz que les ha dado. Esta luz y estas amonestaciones, si no las escuchan, se levantarán en el juicio contra ustedes. Se les han señalado claramente los peligros que corren, se les han dirigido palabras de cautela, y han sido guardados por todos lados y rodeados de advertencias. Han escuchado en la casa de Dios las verdades más solemnes y escrutadoras del corazón, presentadas por los siervos de Dios con la manifestación de su Espíritu. ¿Qué peso han tenido sobre su corazón estas solemnes súplicas? ¿Qué influencia ejercen sobre los caracteres de ustedes? Se les pedirá cuenta de cada una de estas súplicas y advertencias. Se levantarán en el juicio para condenar a los que viven en la vanidad, la liviandad y el orgullo. Después que ha sido dada esta luz, después que les han sido presentados claramente los peligros que ustedes corren, la responsabilidad cae claramente sobre ustedes. La manera en que empleen la luz que Dios les da, hará inclinar la balanza para la felicidad o desgracia de ustedes. Ustedes mismos están moldeando sus destinos. Todos ejercen una influencia para el bien o para el mal sobre la mente y el carácter de los demás. Y en los registros del cielo queda escrito exactamente qué clase de influencia ejercerán. Un ángel les acompaña, y toma nota de las palabras y acciones de ustedes. Cuando se levantan por la mañana, sienten su impotencia y su necesidad de fuerza divina. Dan a conocer humildemente, de todo corazón, sus necesidades a su Padre Celestial. En tal caso los ángeles notan sus oraciones, y si éstas no han salido de labios fingidores, cuando estén en peligro de pecar inconscientemente y de ejercer una influencia que induciría a otros a hacer el mal, el ángel custodio de ustedes estará a su lado para inducirlos a seguir una conducta mejor, para escoger las palabras que han de pronunciar y para influir en sus acciones. La gloria inmortal y la vida eterna son la recompensa que nuestro Redentor ofrece a los que quieran obedecerle. Gracias a él es posible que ellos perfeccionen su carácter cristiano mediante su nombre y venzan por su cuenta como él venció en su favor. Les ha dado un ejemplo en su propia vida, mostrándoles cómo pueden vencer. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 6 y 23, Joyas de los Testimonios 1, 347-349. Bloque 2, Devocional, Ser semejante a Jesús. Clase número 33, martes 20 de enero de 2026. Título: Las oraciones consiguen la ayuda de los ángeles. Este devocional es un llamado urgente a la juventud y a todos los que desean moldear un destino eterno. Nos recuerda que no caminamos solos, nuestras decisiones activan el ministerio de los ángeles. 1. Lectura del texto base. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Gálatas 6, 8. 2. Paráfrasis y comentario, Gemini. Cada joven y creyente es el arquitecto de su propio destino bajo la mirada de Dios. Elena G. de White enfatiza que la luz recibida no es solo información, sino una responsabilidad que se levantará en el juicio. La clave de la victoria diaria está en la oración matutina, cuando reconocemos nuestra impotencia al despertar y buscamos ayuda divina, activamos al ángel custodio. Este ángel no solo observa, sino que interviene en momentos críticos, sugiriendo palabras y guiando acciones para evitar que ejerzamos una influencia negativa en otros. Sembrar para el espíritu es, en esencia, cultivar una vida de oración sincera que no sale de labios fingidores. 3. Análisis del GPS teocrático, 6 pasos. G. Gestión, el manejo de la luz recibida. Somos administradores de las verdades que escuchamos en la casa de Dios. Cada amonestación es un recurso que debemos gestionar con obediencia. P. Propósito, moldear el destino eterno. El propósito de la vida es perfeccionar el carácter cristiano mediante el nombre de Jesús. S. Estrategia, la oración de rendición matutina. Reconocer la impotencia al levantarse para asegurar la compañía activa de los ángeles durante el día. T. Territorio, la mente y la conducta diaria. Es en el campo de nuestras conversaciones y acciones donde se decide si sembramos para la carne o para el espíritu. E. Ejecución, evitar la vanidad,
la liviandad y el orgullo. Actuar bajo la influencia del ángel custodio que sugiere una conducta mejor. Objetivo: alcanzar la gloria inmortal y la vida eterna, venciendo como Cristo venció. 4. Análisis cuatridimensional, orden edénico. D1. Física, la semilla y la cosecha. Lo que hacemos con nuestro cuerpo y nuestras energías físicas, sembrar, produce un resultado biológico y espiritual directo, corrupción o vida. D2. Mental, el registro de influencia. Nuestra mente es el centro de influencia sobre los demás. La IA del cielo, los ángeles, registra exactamente qué clase de pensamientos y palabras emitimos. D3. Emocional, sentir la impotencia no es debilidad, es salud emocional. Reconocer que necesitamos ayuda divina. El orgullo emocional nos aleja del ángel, la humildad de corazón lo acerca. D4. Espiritual, la intervención angélica. El clímax espiritual es tener a un ángel al lado para escoger las palabras que han de pronunciarse. Es la conexión directa entre la oración sincera y el auxilio celestial. 5. Autoevaluación rápida, segmento 2. Según el texto, ¿qué sucede cuando nos levantamos por la mañana y reconocemos nuestra impotencia ante Dios? ¿Cuál es la función específica del ángel custodio cuando estamos en peligro de pecar inconscientemente? ¿Qué 3 actitudes se mencionan que condenarán a las personas en el juicio si persisten en ellas? Pista: vanidad, liviandad. Resumen de lecciones anteriores, martes 20 de enero. Desde el 25 de diciembre de 2025, hemos enfatizado que la oración es nuestra mayor defensa. Hoy, martes 20 de enero, el concepto clave es la estrategia de la dependencia. Al estudiar este devocional en la clase número 33, comprendemos que la oración sincera no es un rito, sino un mecanismo legal que permite a los ángeles intervenir en nuestra conducta. Entendemos que ser puentes entre Dios y la tierra exige que sembremos para el Espíritu desde la primera hora del día, asegurando una cosecha de vida eterna en este 2026. Habiendo concluido con los comentarios de la mesa redonda para este segmento, pasemos al siguiente segmento. Adelante, profe. No te quedes a mitad del camino. Haz clic aquí para el próximo bloque de la clase número 33, tu destino espiritual te espera. Tema 3. Matrimonios felices. Dios y la sexualidad. Perfecto, profe, pulgares hacia arriba. Entiendo muy bien el objetivo, mejorar la presentación oral y pedagógica sin alterar el texto original. A continuación hago 2 cosas claramente separadas. Redacto una presentación limpia, ordenada y fluida, para introducir el tema. Mantengo el texto original intacto, solo acomodándolo con puntuación y pausas para una mejor lectura pública. Luego, presento los paralelismos bíblicos y en Elena G. de Witte, como usted solicitó. Tecla del 1 presentación mejorada del tema, sin tocar el contenido doctrinal. Llegamos, profe, a nuestro tema número 3 correspondiente a hoy, martes 20 de enero. Nos encontramos en el capítulo 23 del audiolibro Matrimonios Felices, Dios y la sexualidad, bajo el tema general, estudio de la vida familiar. Durante estos primeros capítulos estamos trabajando con el manual bestseller El matrimonio, aspectos bíblicos y teológicos, de los esposos de Sousa. En su introducción encontramos un artículo extraordinariamente bello, titulado La belleza del matrimonio, y hoy nos corresponde estudiar la 4ª parte de este valioso contenido. El párrafo que vamos a leer no es extenso, pero es profundo, práctico y altamente recomendable para el estilo de vida familiar cristiano. Por eso, hoy lo analizaremos con detenimiento, a la luz de la Biblia y en armonía con los escritos de Elena G. de Witte. Tecla del 2 texto original, mejor presentado, sin alterar su redacción. Asterisco para aquellos que se han casado sin el beneficio de la educación prematrimonial, pero también para el resto de las parejas casadas. Participar anualmente de un retiro de fortalecimiento matrimonial impulsará su relación conyugal. El fortalecimiento matrimonial es como llevar periódicamente nuestro auto a un mecánico para la revisión, en lugar de esperar a que se averíe.
Desear que nuestro auto sea fiable y se encuentre en buen estado de funcionamiento cuando necesitamos ir al trabajo o realizar alguna gestión no es diferente a desear que un matrimonio funcione de manera óptima, para que la belleza del matrimonio se pueda experimentar de manera habitual. Las parejas casadas deben esforzarse conscientemente en conectar con su cónyuge cada día, gracias al poder de Dios, único medio que puede proporcionar paz. Fundamento bíblico para este artículo, Juan 2 y 27. El éxito seguro encuentra su fundamento en Filipenses 4, 13, asterisco. Mano blanca indicando hacia la derecha. El texto no ha sido modificado, solo se ha ordenado para una lectura clara, respetuosa y fiel al original. Tecla del 3 Paralelismos bíblicos y en Elena G. de Witte Libro Abierto Biblia. Juan 2 y 27 y la paz como don divino. La paz os dejo, mi paz os doy. El texto afirma que la conexión diaria del matrimonio solo es posible mediante el poder de Dios, lo cual armoniza perfectamente con la enseñanza de Jesús. La paz verdadera no proviene de técnicas humanas, sino de una relación viva con Cristo. Un matrimonio sin Cristo puede funcionar externamente, pero no experimentar la paz que sostienen las crisis. Filipenses 4 y 13 y capacidad sobrenatural. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí se afirma que el éxito seguro del matrimonio no descansa en la autosuficiencia, sino en la dependencia continua de Cristo. Esto incluye perdonar, perseverar, comunicarse y renovarse cada día. Eclesiastés 4 y 12. Cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. El retiro matrimonial, la revisión periódica y el esfuerzo consciente reflejan este principio. Cuando Dios es el tercer hilo, el matrimonio resiste mejor el desgaste del tiempo. Libros Elena G. de Witte. El hogar adventista. El hogar donde Cristo reina en el corazón será un lugar de paz, orden y felicidad. Esto refuerza directamente la idea del texto: la paz no es accidental, es el resultado de una relación intencional con Dios. Mensajes para los jóvenes. El amor verdadero no es una emoción pasajera, sino un principio activo que gobierna la vida. El llamado a conectar conscientemente cada día coincide con la enseñanza de que el amor matrimonial se cultiva, no se improvisa. Testimonios, T7. Muchos esperan que el carácter se forme sin esfuerzo. El ejemplo del automóvil es profundamente pedagógico y completamente coherente con Elena de Witte. Si no hay mantenimiento, el deterioro es inevitable. Tecla del 4 Cierre pastoral para el programa. Este breve párrafo nos recuerda que un matrimonio saludable no se mantiene por inercia, sino por decisiones espirituales diarias. Así como cuidamos lo que valoramos, el matrimonio requiere atención, revisión, fortalecimiento y, sobre todo, dependencia constante de Cristo. Adelante, profe. Este es, sin duda, un texto pequeño en extensión, pero gigante en sabiduría para la vida familiar cristiana. Bloque 3, Matrimonios felices. Clase número 33, martes 20 de enero de 2026. Tema: la belleza del matrimonio, parte 4, mantenimiento y conexión diaria. Qué analogía tan práctica y poderosa nos presenta el Dr. de Souza en este capítulo 23. Comparar el matrimonio con el mantenimiento de un vehículo no es solo ingenioso, es una necesidad teológica para la supervivencia del hogar en este siglo XXI. 1. Lectura y fundamento bíblico. La paz como base: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Juan 2 y 27. La paz matrimonial no es ausencia de conflictos, es una donación divina. La fortaleza como motor: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4 y 13. El mantenimiento del amor no depende de nuestras fuerzas agotables, sino del poder de Dios. 2. Paráfrasis y comentario, Gemini. El texto nos advierte sobre el peligro de la reactividad. Muchas parejas solo buscan ayuda cuando el motor del matrimonio se ha fundido. La recomendación es la proactividad, el retiro anual y la conexión diaria. La belleza del matrimonio no es estática, es una flor que requiere riego diario y poda estacional. Conectar conscientemente con el cónyuge cada día no es una opción romántica, es una disciplina espiritual que requiere el poder de Dios para vencer el egoísmo y el cansancio. 3. Paralelismos con Elena G. de Witte. En el libro El hogar cristiano, la sierva del Señor refuerza esta idea con una precisión asombrosa.
El huerto del corazón, ella menciona que el amor es una planta de origen tierno que debe ser cultivada. Si no se atiende, muere. El mantenimiento de De Souza es lo que ella llama el cultivo del afecto. La vigilancia continua. Elena de Witte advierte que ni el esposo ni la esposa deben encerrar en su corazón el pensamiento de que su unión es un error. El retiro matrimonial anual sirve para limpiar esos pensamientos y realinear la visión hacia el Edén. 4. Análisis del GPS teocrático, 6 pasos. G. Gestión, el tiempo. Gestionar una cita diaria de conexión y un retiro anual como una inversión innegociable en la maquinaria del hogar. P. Propósito, funcionamiento óptimo. No conformarse con sobrevivir, sino alcanzar la belleza que Dios diseñó. S. Estrategia, mantenimiento preventivo. Ir al mecánico divino antes de que aparezcan los ruidos del conflicto. T. Territorio, la intimidad cotidiana. El espacio donde se decide esforzarse conscientemente por conectar. E. Ejecución, la práctica de Juan 2 y 27. Resolver las diferencias bajo la paz de Cristo, no bajo la presión del mundo. O. Objetivo, un matrimonio fiable que dé gloria a Dios y sea un refugio de paz. 5. Análisis cuatridimensional, orden edénico. D1. Física, la salud del vínculo así como el auto necesita aceite, el cuerpo del cónyuge necesita ternura y presencia física diaria para mantenerse saludable. D2. Mental, la intención consciente esfuerzo mental para conectar. No es automático, requiere decidir poner atención al otro por encima de las pantallas y el trabajo. D3. Emocional, la paz que sobrepasa el fundamento de Juan 2 y 27 sana la ansiedad matrimonial y proporciona el fluido necesario para que los engranajes emocionales no rocen. D4. Espiritual, Filipenses 4 y 13 reconocer que conectar cada día es imposible sin Cristo. La espiritualidad es el combustible que mantiene encendido el motor del amor. 6. Autoevaluación rápida, segmento 3. ¿Por qué se compara el fortalecimiento matrimonial con llevar el auto al mecánico periódicamente? Según el texto, ¿cuál es el único medio que puede proporcionar la paz necesaria para conectar diariamente con el cónyuge? ¿Cómo aplica Filipenses 4 y 13 la decisión de asistir a un retiro de fortalecimiento matrimonial? Resumen de lecciones anteriores, martes 20 de enero. Desde el 25 de diciembre de 2025, hemos aprendido que el hogar es un taller divino. Hoy, martes 20 de enero, el concepto clave es el mantenimiento del pacto. Al analizar la cuarta parte de la belleza del matrimonio en nuestra clase número 33, comprendemos que la conexión diaria y los retiros anuales son los pilares de un matrimonio fiable. Entendemos que ser puentes entre Dios y la tierra exige que nuestros matrimonios funcionen de manera óptima, impulsados por la paz de Cristo y la fortaleza que solo Él da en este 2026. Excelente, profe. Vamos entonces paso a paso, con el método cuatridimensional, manteniendo el enfoque cristocéntrico, conectado a Jesús, y enlazándolo explícitamente con Juan 17, 3 y la serie, Feliz para siempre. Esto queda listo para uso radial, formativo y pastoral. Capítulo 23, La belleza del matrimonio, cuarta parte. Audiolibro, Matrimonios felices, Dios y la sexualidad. Serie, Feliz para siempre, versión adultos. Texto clave conector. Juan 17, 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Principio rector. Un matrimonio feliz no se sostiene solo con técnicas, se sostiene sobre una relación viva y creciente con Dios, porque la vida eterna comienza ahora, en la manera en que vivimos, amamos y nos relacionamos. Análisis cuatridimensional 1. Dimensión espiritual, fundamento. Enfoque, conexión con Dios como fuente de paz y estabilidad matrimonial. El texto afirma claramente que las parejas casadas deben esforzarse conscientemente en conectar con su cónyuge cada día, gracias al poder de Dios, único medio que puede proporcionar paz. Aquí entramos directamente en Juan 17, 3. Conocer a Dios no es información doctrinal solamente, es relación viva. Y cuando un matrimonio crece en el conocimiento de Dios, aprende a amar como Cristo ama. Juan 2 y 27. La paz que sostiene al matrimonio no es la ausencia de conflictos, sino la presencia de Cristo. Elena G. de Witte, El hogar adventista.
Cuando Cristo mora en el corazón, el hogar se transforma. Aplicación espiritual. Un retiro matrimonial, la oración en pareja, la revisión periódica del vínculo, no son actividades opcionales. Son disciplinas espirituales del matrimonio. Tecla del 2 dimensión emocional, vínculo. Enfoque, cuidado preventivo del corazón conyugal. El ejemplo del automóvil es profundamente emocional. No se espera a que se averíe para llevarlo al mecánico. Esto nos enseña que el amor no se repara solo en crisis, se cuida antes del colapso. Proverbios 4 y 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Elena G. de White. Muchos matrimonios fracasan no por falta de amor, sino por descuido. Aplicación emocional. El retiro matrimonial es un acto de amor preventivo. Conectar cada día es una manera de decir, tu corazón me importa. Flecha negra hacia la derecha en la serie Feliz para siempre. Esto nos recuerda que la felicidad bíblica no es emocionalismo, sino cuidado intencional del vínculo. Tecla del 3 dimensión mental, decisiones y visión. Enfoque, pensar el matrimonio como un proyecto que requiere planificación. Filipenses 4 y 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este texto no habla solo de logros personales, sino de capacidad mental y espiritual para sostener compromisos. Elena G. de White en Mensajes para los jóvenes. El matrimonio debe ser considerado con oración y reflexión seria. Aplicación mental. Participar en retiros y fortalecimientos es una decisión sabia, no señal de debilidad. Pensar el matrimonio como algo que se revisa, se aprende y se mejora es parte de la madurez cristiana. Flecha negra hacia la derecha en Feliz para siempre. Aprendemos que la felicidad no es espontánea, es el fruto de decisiones alineadas con el cielo. Tecla del 4 dimensión física / material, práctica diaria. Enfoque, acciones concretas que sostienen el amor. El texto aterriza la teología en lo cotidiano. Revisiones. Tiempo. Esfuerzo. Encuentros programados. Eclesiastés 9:9. Goza de la vida con la mujer que amas. Elena G. de White, testimonios. El amor se fortalece con actos visibles de consideración. Aplicación práctica. Tiempo de calidad. Actividades compartidas. Espacios de renovación. Cuidado intencional del hogar. En la serie Feliz para siempre, esto confirma que la espiritualidad auténtica siempre se manifiesta en acciones visibles. Conclusión integradora. La belleza del matrimonio no se experimenta por accidente, sino por conexión diaria con Dios, cuidado emocional, decisiones sabias y acciones concretas. Juan 17:3 nos recuerda que la vida eterna comienza hoy, en la manera en que conocemos a Dios y en cómo ese conocimiento transforma nuestro matrimonio. Un matrimonio conectado a Jesús es un matrimonio más resiliente, más paciente, más feliz y verdaderamente feliz para siempre. Transición / llamado. Así que, familia de Conéctate a Jesús, sigamos caminando juntos. El matrimonio no se mantiene solo con buenas intenciones, sino con una relación viva con Cristo. Mañana continuaremos profundizando en esta serie, recordando que la felicidad bíblica no es un destino, es un camino diario con Jesús. Habiendo concluido con los comentarios de la mesa redonda para este segmento, pasemos al siguiente segmento. Adelante, profe. No te quedes a mitad del camino. Haz clic aquí para el próximo bloque de la clase número 33, tu destino espiritual te espera. Tema 4. Nuestra historia. Mediante la metáfora del juego cristiano. Para hoy, una historia sobre Raquel Oakes Preston. Raquel Oakes Preston. Una celosa guardadora del sábado. Nació el 2 de marzo de 1809, murió en 1868.
Un indicio del importante papel que la señora Preston jugó en la historia de la iglesia adventista primitiva se obtiene al mirar la inscripción sobre la lápida de su tumba. Raquel Preston fue usada por Dios en llevar la verdad del sábado a la iglesia adventista de Washington, New Hampshire, la cual llegó a ser la primera iglesia adventista del séptimo día en América. Raquel Preston era una bautista del séptimo día cuando vino a Washington. Su hija Raquel Delight Oaks llegó a ser la esposa de Cyrus Farnsworth, quien con su hermano Guillermo fueron los primeros observadores del sábado entre los adventistas de Washington. Fue en el año 1837 que Raquel Harris Oaks y su hija se unieron a la iglesia bautista del séptimo día en Vernon, Vermont. Evidentemente su esposo, Emory, murió allí, aunque no hay ninguna declaración al respecto. En el año de 1843 Raquel Oaks y su hija, Delight, se mudaron a Washington, New Hampshire. Delight enseñaba en la escuela. Su madre vivía con ella y llegó a ser el instrumento en las manos de Dios para llevar la luz del sábado a ese grupo de adventistas. Los adventistas a su vez, le trajeron la bendita esperanza del segundo advenimiento. En Washington conoció a Nathan T. Preston, con quien contrajo matrimonio. Vivieron allá y en Milford por muchos años y finalmente regresaron a Vernon, Vermont, donde murió y fue enterrada. Una historia sobre Raquel Oaks Preston. Regresemos a la pequeña iglesia en Washington, New Hampshire, la primera iglesia de los adventistas guardadores del sábado. Arturo Spaulding les contará una experiencia que llevó a un número de almas sinceras a comenzar la observancia del sábado. El servicio de comunión estaba siendo celebrado en la iglesia cristiana de Washington, New Hampshire, un domingo del invierno de 1844. Presidía el pastor Frederick Wheeler, ministro metodista y adventista de Hillsborough, cuya área incluía esta iglesia. Él notó entre los que comulgaban a una señora de mediana edad que estaba sentada en la banca de Daniel Farnsworth, quien mantenía sus brillantes ojos sobre él durante el servicio y parecía casi para salir, cuando declaró: todos los que confiesen comunión con Cristo en un servicio como este, deberían estar listos para obedecer a Dios y guardar sus mandamientos en todas las cosas. Él deseaba saber acerca de esta dama. Algo más tarde, al visitar a la familia, el pastor conoció a la señora Raquel Oaks, madre de la joven Delight Oaks, la maestra de la escuela. Directa en su palabra como en su mirada le dijo: ¿recuerda, pastor Wheeler, que usted dijo que todo el que confiesa a Cristo debería guardar todos los mandamientos de Dios? Sí. Casi me levanté en la reunión para decir algo. Me pareció que tenía en mente para decir. Quería decirle que era mejor retirar la mesa de la Santa Cena y cubrirla con un mantel hasta que usted empiece a guardar los mandamientos de Dios, dijo Raquel Oaks. El pastor Wheeler se sentó sorprendido. Se sintió un poquito apocado, pero él estaba agradecido que esta persona de acción directa había tenido la gracia cristiana de esperar para una entrevista privada. ¿Que él no guardaba los mandamientos de Dios? Estaba él desobedeciendo. Oh, sí. Él había escuchado de esta hermana bautista del séptimo día, quien recientemente había llegado a vivir aquí, y de su decidida opinión sobre la obligación de los cristianos de guardar el sábado por el domingo. Este era el liberal cuarto mandamiento que ella estaba ahora predicándole a él. Fue un sermón efectivo. Frederick Wheeler se fue pensando. Siguió pensando y estudiando y no muchas semanas más tarde guardó su primer sábado y predicó un sermón sobre esto ese mismo día, Captains of the Host, páginas 107, 108. Esta fue la manera en que los adventistas de Washington, New Hampshire, oyeron por primera vez acerca de la verdad del sábado del Señor. Bloque 4. Nuestra historia. Clase número 33, martes 20 de enero de 2026. Tema: Raquel Oaks Preston, el instrumento de la verdad del sábado. Hoy, en nuestra metáfora del juego cristiano, analizamos a una jugadora que no fue una gran oradora ni una general en el campo de batalla, sino una mujer cuya convicción personal cambió el rumbo del equipo adventista para siempre. 1. Perfil de la jugadora. Resumen biográfico. Nacimiento: 2 de marzo de 1809. Muerte: 1868. El fichaje de Dios. Raquel era una bautista del séptimo día que se mudó a Washington, New Hampshire, en 1843. Dios la llevó allí con un propósito específico: ser la portadora de una luz que los adventistas de Miller aún no habían descubierto.
El intercambio estratégico. Ella trajo la luz del sábado a los adventistas, y ellos le entregaron la bendita esperanza del segundo advenimiento. Fue una unión perfecta de verdades bíblicas. 2. El momento crítico del juego, la confrontación. En el invierno de 1844, durante un servicio de comunión, el pastor Frederick Wheeler lanzó un desafío: todos los que comulgan deberían estar listos para obedecer a Dios y guardar sus mandamientos en todas las cosas. Raquel, con una mirada brillante y directa, no pudo callar más. En una entrevista privada, le lanzó la pelota de regreso al pastor con una honestidad cortante. Era mejor retirar la mesa de la Santa Cena y cubrirla con un mantel hasta que usted empiece a guardar los mandamientos de Dios. Usted está quebrantando el cuarto mandamiento. Ese sermón de un solo minuto fue más efectivo que horas de debate. El pastor Wheeler estudió, se convenció y se convirtió en el primer ministro adventista en guardar el sábado. 3. Análisis del GPS teocrático. 6 pasos. G. Gestión. Dios gestionó la mudanza de Raquel desde Vermont a New Hampshire para que estuviera en el lugar exacto y en el momento preciso. P. Propósito. Completar el mensaje del tercer ángel uniendo la ley, sábado, con el evangelio, advenimiento. S. Estrategia. La confrontación directa y cristiana. Raquel no interrumpió el culto, pero no transigió con la verdad en privado. T. Territorio. La pequeña iglesia de Washington, NH, que se convirtió en la cuna del adventismo del séptimo día. E. Ejecución. La observancia fiel de los Farnsworth y el pastor Wheeler tras el testimonio de Raquel. O. Objetivo. Establecer una iglesia que guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. 4. Análisis cuatridimensional, orden edénico. D1. Física. La ubicación providencial. El traslado físico de Raquel y su hija Dilait fue el vehículo para que la verdad llegara a un territorio nuevo. D2. Mental. La lógica de la obediencia. Raquel expuso la contradicción mental de Wheeler. No puedes predicar obediencia total mientras ignoras un mandamiento específico. D3. Emocional. La valentía de una mujer a pesar de ser nueva en la comunidad. Su amor por la verdad superó el miedo al rechazo social. D4. Espiritual. El instrumento en las manos de Dios. El Espíritu Santo usó las palabras de Raquel para convencer de pecado, justicia y juicio. 5. Autoevaluación rápida. Segmento 4. ¿De qué denominación venía Raquel Oaks Preston antes de unirse a los adventistas? ¿Qué frase impactante le dijo Raquel al pastor Wheeler sobre la mesa de la Santa Cena? ¿Quién fue el primer ministro adventista en guardar el sábado gracias al testimonio de Raquel? R. Resumen de lecciones anteriores, martes 20 de enero. Desde el 25 de diciembre de 2025, hemos rastreado cómo Dios levanta testigos. Hoy, martes 20 de enero, el concepto clave es la integridad del testimonio. Al estudiar a Raquel Oaks en la clase número 33, aprendemos que no se necesita un púlpito para ser un puente entre Dios y la tierra. Una sola palabra de verdad, dicha en el momento oportuno, puede cambiar la historia de una iglesia entera. Entendemos que nuestra misión en este 2026 es ser tan directos y fieles como Raquel, sin importar cuán pequeños nos sintamos en el juego. Lema de cierre. El Señor llama y capacita al que envía y acompaña. Siempre gozosos conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo, porque el Señor nos llama a los capacitados, capacita a los llamados para que seamos puentes entre Dios y la tierra. Hermano José Antonio, hemos completado el bloque 4, le gustaría que pasáramos ahora al bloque 5, lección para nuevos believers, escuela sabática, continuando con nuestro cronograma para este martes 20. Habiendo concluido con los comentarios de la mesa redonda para este segmento, pasemos al siguiente segmento. Adelante, profe. No te quedes a mitad del camino. Haz clic aquí para el próximo bloque de la clase número 33, tu destino espiritual te espera. Tema número 5.
Escuela para nuevos creyentes. Tecla del 1 texto original corregido. Redacción mejorada, sin cambiar el contenido ni el sentido. Para saber más, lección 3. ¿Quién es Jesús? Profe, vamos a dejar la lección del bloque 5 que usted me ha propuesto, porque no hemos terminado la lección número 3 del folleto La huella de Jesús, primer trimestre. Vamos a concluirla hoy con el día viernes, en la sección para saber más. El contenido original dice lo siguiente. La búsqueda en Google de los términos Jesucristo y Jesús da como resultado más de 800 millones de entradas. Esta enorme cifra pone de manifiesto que ningún otro personaje de la historia ha suscitado tanto interés y controversia como el humilde carpintero de Nazaret. Pero, ¿quién es Jesús? La respuesta depende de a quién se lo preguntemos. Edwin Lusser tiene razón cuando dice que Jesús se ha convertido en una masilla en las manos de quienes desean amoldarlo para que se ajuste a sus opiniones personales. Así, Jesús ha llegado a ser, para algunos, un moralista, un revolucionario, un profeta, un activista, un dios, un maestro, un simple hombre, el esposo de María Magdalena, un brujo o un estafador. Pero para otros es Dios con mayúscula, el Salvador, el Hijo de Dios y el único camino para llegar al cielo. Ahora bien, lo que hemos aprendido esta semana es que Jesús era el Mesías. Jesucristo, o Cristo Jesús, más que un nombre, es una confesión. Jesús es el Cristo, Mateo 4 y 20, Hechos 2 y 36. La palabra Cristo es una traducción de Mesías, Juan 1 y 41, 4 y 25, 9 y 22. ¿Qué significa ungido? Lucas 2 y 26. Era una forma de identificar al ser prometido que redimiría al pueblo de Dios, Lucas 12 y 21, 26. Jesús es la simiente o descendencia prometida en el Edén, Génesis 3 y 15, Gálatas 4, 4, a Abraham, Génesis 12, 7, Gálatas 3 y 16. Es el león de la tribu de Judá, Génesis 49, 9-10, Apocalipsis 5, 5. Es el retoño que se sentaría en el trono de David, Isaías 9, 7, 11, 1, 2, Mateo 1, 1, Lucas 1, 32-33. Es el ungido declarado Hijo de Dios, Salmo 2, 2, 7, Hebreos 5, 5. Es el siervo sufriente y exaltado profetizado por Isaías, Isaías 52, 13-53, 11, Hechos 8, 30-35. Es el Mesías príncipe de quien Daniel profetizó el tiempo de su venida, Daniel 9 y 25, Marcos 1 y 15. Todo su ministerio fue un cumplimiento de las profecías, Mateo 1 y 22, 2 y 15, 23, 4 y 14, 8 y 17. Él es el Mesías prometido en las Escrituras, Mateo 26, 54, 56, Marcos 2 y 49. Cuando una mujer le dijo, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas, Jesús le respondió, yo soy, el que habla contigo, Juan 4, 25-26. Hasta aquí el para saber más, con el que cerramos la lección número 3, titulada, ¿Quién es Jesús? Entendido, hermano José Antonio. Vamos a realizar este cierre magistral de la lección número 3 para este martes 20 de enero. Es vital que los alumnos comprendan que Jesús es el nombre del hombre, pero Cristo es el título de su misión divina. Aquí tienes el desarrollo detallado del bloque 5 basado en el contenido de Para saber más. Bloque 5. Lección para nuevos, escuela sabática. Clase número 33 martes 20 de enero de 2026 lección número 3. ¿Quién es Jesús? Conclusión, el Mesías de la profecía. 1. Análisis teológico, más que un nombre, una confesión. Hoy cerramos respondiendo a la pregunta del millón. Mientras el mundo tiene 800 millones de opiniones y lo moldea como masilla, para ajustarlo a sus ideologías, moralista, revolucionario, activista, la Biblia presenta un Cristo profético. Cristo igual a Mesías igual a ungido. No es un apellido, es la declaración de que Él es el enviado legal del cielo para redimirnos. Juan 1 y 41. El yo soy, en Juan 4 y 26, Jesús mismo quita todo velo de duda,
Yo soy el que habla contigo. 2. El rastro de la simiente, paralelismo bíblico. Jesús no apareció de la nada. Él es el cumplimiento de un hilo conductor que recorre toda la Escritura. En el Edén, la simiente que heriría la cabeza de la serpiente, Génesis 3 y 15. En la genealogía, el león de Judá, el retoño de Isaí y el heredero del trono de David, Génesis 49, Isaías 11, 1. En el sacrificio, el siervo sufriente de Isaías 53 que cargó con nuestra rebelión. En el tiempo, el Mesías príncipe de Daniel 9 y 25, cuya llegada fue exacta según el reloj profético. 3. Paralelismo con el espíritu de profecía. Elena G. de White, en El deseado de todas las gentes, refuerza esta verdad. Cristo no vino al mundo para entrar en posesión de un trono terrenal, sino para dar testimonio de la verdad. Cada profecía respecto a su nacimiento, su vida, su traición y su muerte, se cumplió con precisión matemática. Jesús no solo era el Cristo, él demostró serlo mediante una vida de obediencia que ningún estafador o simple maestro podría haber sostenido. 4. Análisis del GPS teocrático, 6 pasos. G. Gestión. Dios gestionó la historia durante 4,000 años para que cada profecía encajara perfectamente en la vida de un solo hombre, Jesús. P. Propósito. Revelar al Padre y redimir al pueblo de sus pecados, Mateo 1 y 21. S. Estrategia. El cumplimiento profético. La profecía es la credencial que separa al verdadero Mesías de los impostores. T. Territorio. La mente del creyente. Es ahí donde debemos decidir si Jesús es Masía o es el Hijo del Dios viviente. E. Ejecución. Reconocer su señorío. Si Él es el Cristo, entonces tiene autoridad total sobre nuestra vida. O. Objetivo. Confesar como Pedro, tú eres el Cristo, para tener el único camino seguro al cielo. 5. Análisis cuatridimensional, orden edénico. D1. Física. El ungido, la unción física representaba la capacitación del Espíritu para la misión. El cuerpo de Jesús fue el templo donde la profecía se hizo carne. D2. Mental. La certeza profética, el estudio de las profecías, Daniel, Isaías, Génesis, nos da una base mental sólida que no se tambalea ante las opiniones del mundo. D3. Emocional. La esperanza del Redentor, saber que Jesús es el león y el siervo, nos da consuelo emocional, es fuerte para defendernos y tierno para morir por nosotros. D4. Espiritual. La identidad divina, al confesar que Jesús es el Cristo, nuestra identidad cambia de huérfanos espirituales a hijos de Dios por medio de Él. 6. Autoevaluación rápida. Segmento 5. Cierre lección 3. ¿Qué significa etimológicamente la palabra Cristo y con qué término hebreo se relaciona? Mencione al menos 3 figuras proféticas con las que se identifica a Jesús en el Antiguo Testamento. F. El león de Judá. ¿En qué pasaje bíblico Jesús declara explícitamente a una mujer, yo soy el Mesías? R. Resumen de lecciones anteriores, martes 20 de enero. Desde el 25 de diciembre de 2025, hemos buscado la huella de Jesús. Hoy, martes 20 de enero, el concepto clave es la identidad innegociable. Al cerrar la lección número 3 en nuestra clase número 33, confirmamos que Jesús no es un personaje que podamos moldear a nuestro gusto, sino el Mesías profetizado desde el Edén. Entendemos que ser puentes entre Dios y la tierra exige que nuestra fe se base en Él, así dice Jehová, y en el testimonio inamovible de las Escrituras para este 2026. Tecla del 2. Análisis completo. ¿Quién es Jesús? En paralelismo bíblico y espíritu de profecía. Eje central de la lección. La pregunta ¿quién es Jesús? No es académica ni cultural, es existencial y salvífica. De cómo respondamos depende nuestra fe, nuestra obediencia y nuestro destino eterno. Mateo 16, 15, 16. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Jesús no es una construcción humana. El texto señala algo clave. Jesús ha sido amoldado según opiniones personales. Elena G. de White, el deseado de todas las gentes. Muchos aceptan a Cristo solo en la medida en que no interfiera con sus propios planes. El mundo quiere un Jesús cómodo,
La Biblia presenta un Cristo soberano. Cristo no es solo un nombre, es una confesión. Decir Jesucristo es declarar que Jesús es el ungido. Jesús es el Mesías prometido. Jesús es el cumplimiento de toda la profecía. Hechos 2:36. A este Jesús Dios le ha hecho Señor y Cristo. Elena G. de Witte. Creer que Jesús es el Cristo es aceptar su autoridad como Rey. Cristo en toda la Escritura. La lección muestra una verdad poderosa. Toda la Biblia converge en Cristo. Génesis, la simiente prometida. Isaías, el siervo sufriente. Daniel, el Mesías príncipe. Salmos, el Hijo declarado. Evangelios, el cumplimiento vivo. Libro abierto, Lucas 12:27. Comenzando desde Moisés, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Jesús se revela personalmente. El clímax del estudio no es doctrinal, es relacional. Juan 4:26. Yo soy el que habla contigo. Elena G. de Witte. Cristo se revela a quienes lo buscan con un corazón sincero. No basta saber quién es Jesús, es necesario escucharlo decir, yo soy, a mi vida. Aplicación final, cierre de lección. Esta lección nos deja frente a una decisión. ¿Aceptamos un Jesús adaptado a nuestra cultura? ¿O confesamos al Cristo bíblico, profético, redentor y soberano? Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo. Elena G. de Witte. Conocer a Cristo es el propósito supremo de la vida. Conclusión. Jesús no es una idea, una opinión, ni una figura histórica más. Jesús es el Cristo, el centro de la Escritura, el cumplimiento de la profecía, y el Salvador personal de cada creyente. Así cerramos con firmeza la lección 3, ¿quién es Jesús? Habiendo concluido con los comentarios de la mesa redonda para este segmento, pasemos al siguiente segmento. Adelante, profe. No te quedes a mitad del camino. Haz clic aquí para el próximo bloque de la clase número 33, tu destino espiritual te espera. Bloque 6. Escuela sabática para adultos en la iglesia o veteranos en la Academia de Cristo. Lección 4, para el 24 de enero de 2026, unidad mediante la HUMILDA de sábado 17 de enero. Lee para el estudio de esta semana, Filipenses 2, 1, 11, Jeremías 17, 9, Filipenses 4, 8, 1 Corintios 8, 2, Romanos 8, 3, Hebreos 2, 14, 18. Para memorizar. Completen mi gozo, tengan el mismo sentir, el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Fil 2, 2. En la unión reside la fuerza, pero conocer esa verdad no es lo mismo que ponerla en práctica. Todos fracasamos a veces a pesar de nuestros mejores esfuerzos por promover la unidad. Pero eso no es lo mismo que socavarla. Deliberadamente. No es de extrañar, pues, que al avanzar en su carta a los filipenses, Pablo desea que estén unánimes, sintiendo una misma cosa. El apóstol basa la necesidad de la unidad en la enseñanza y el ejemplo de Jesús. Este es un tema que encontramos en todo el Nuevo Testamento y especialmente en las epístolas. El origen de la desunión en el universo tuvo su origen en el orgullo y la sed de poder de un solo ángel en el cielo. Este sentimiento se extendió rápidamente, incluso en un entorno perfecto, Berisa. 14, 12-14, y se afianzó luego en el Edén, a raíz de un descontento similar respecto de las reglas que Dios había establecido y el deseo de ascender a una esfera superior a la que el Creador había designado. Gen 3, 1, 6. Esta semana examinaremos el fundamento bíblico de la unidad en la Iglesia. Nos centraremos especialmente en la asombrosa condescendencia de Jesús, en las lecciones que podemos obtener al contemplarlo y en la manera de crecer para asemejarnos más a Él. Martes 20 de enero, implante cerebral o cirugía mental. Crece en el ámbito mundial el número de las empresas que trabajan en una tecnología que combina la capacidad de procesamiento de los ordenadores con la mente humana.
En otras palabras, los científicos esperan influir en nuestros pensamientos conectando nuestro cerebro a una computadora. Aunque el uso de implantes insertados en el cerebro humano puede prometer resultados positivos, que incluyen ayudar a controlar la epilepsia, la depresión y la enfermedad de Parkinson, no es difícil imaginar ciertos usos siniestros, como el control mental. En cierto sentido, eso ya está presente. Nuestra mente es como un ordenador o computadora, solo que muy superior. El flujo constante de información al que estamos expuestos diariamente programa nuestra mente, condiciona nuestros pensamientos y dirige nuestras acciones. Cuando nos sumergimos en los medios de comunicación masiva, la forma mundanal de pensar imprime su huella en nuestra mente y comenzamos a actuar de la misma manera, como si las mentes de otras personas fueran implantadas en las nuestras. Debemos, como Jesús, tener una mente espiritual, lo opuesto a una mente carnal. Rom 8:6. Nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, que Pablo contrasta con el espíritu del mundo. 1 Yoar 2:11-12. ¿Quién es nuestro maestro y qué estamos aprendiendo? Lee Filipenses 2:5. ¿Qué significa tener la mente de Cristo? Filipenses 2:5. 5 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En última instancia, podemos cambiar nuestra manera de pensar, pero no nuestro corazón, solo Dios puede hacerlo. El Espíritu Santo tiene que operar nuestro corazón mediante la espada del Espíritu, F. 6 y 17, la palabra viva y eficaz de Dios, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, Ep. 4 y 12. Solo a través del Espíritu Santo podemos conocernos realmente, pues nuestro corazón es engañoso por naturaleza a causa de nuestra condición caída, Ger 17:9. La palabra hebrea traducida como engañoso, Jacob, se refiere a un terreno accidentado que hace tropezar. Por extensión, significa tener pensamientos tortuosos, retorcidos. Debemos ser transformados mediante la renovación de nuestra mente para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Rom 12:2. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, piensen en eso. Fil 4:8, ¿por qué es tan importante poner en práctica este consejo? Espíritu de profecía. Aún los pensamientos deben ser puestos en sujeción a la voluntad de Dios y los sentimientos bajo el control de la razón y la religión. No nos fue dada nuestra imaginación para que le permitamos correr a rienda suelta y salirse con la suya sin ningún esfuerzo para restringirla y disciplinarla. Si los pensamientos son malos, los sentimientos serán malos, y los pensamientos y sentimientos combinados forman el carácter moral. El poder del pensamiento recto es más precioso que el oro de Ofir. Necesitamos asignarle un elevado valor al recto control de nuestros pensamientos, porque eso prepara la mente y el alma para trabajar armoniosamente para el Maestro. Es necesario para nuestra paz y felicidad en esta vida que nuestros pensamientos estén centrados en Cristo. Como piensa el hombre, así es. Nuestro avance en la pureza moral depende del recto pensar y actuar. Los malos pensamientos destruyen el alma. El poder convertidor de Dios cambia el corazón refinando y purificando los pensamientos. A menos que se haga un esfuerzo decidido para mantener los pensamientos centrados en Cristo, la gracia no puede manifestarse en la vida. La mente debe entrar en la lucha espiritual. Cada pensamiento debe ser puesto en cautiverio a la obediencia de Cristo. Necesitamos un constante sentido del poder ennoblecedor de los pensamientos puros y de la influencia deletérea de los pensamientos malos. Pongamos nuestros pensamientos en cosas santas. Sean puros y santos, porque la única seguridad para cada alma es el recto pensar. Debemos usar todo medio que Dios ha puesto a nuestro alcance para el gobierno y el cultivo de nuestros pensamientos. Debemos poner nuestras mentes en armonía con su mente. Su verdad nos santificará cuerpo, alma y espíritu y podremos levantarnos sobre la tentación. El control de los pensamientos en cooperación con el Espíritu Santo pondrá nuestras palabras bajo control. Esto es verdadera sabiduría, y le asegurará paz mental y contentamiento. Habrá gozo en la contemplación de las riquezas de la gracia de Dios, in heavenly places, p. 164, parcialmente en los lugares celestiales, 6 de junio, p. 166.
Bloque 6, lección para veteranos, guía de adultos. Clase número 33, martes 20 de enero de 2026. Tema, implante cerebral o cirugía mental. En un mundo fascinado por la tecnología de Neuralink y los implantes cerebrales, la Biblia nos presenta una propuesta mucho más radical y efectiva, la renovación total de la mente a través del Espíritu Santo. 1. El conflicto, programación mundanal versus mente espiritual. La lección de hoy nos advierte que, aunque no tengamos un chip físico, nuestra mente ya está siendo programada por el flujo constante de información del mundo. La mente carnal, Rom 8:6, es una mente conectada al espíritu del mundo, que actúa por instinto, orgullo y egoísmo. La mente de Cristo, Filipenses 2:5, no es un implante tecnológico, es un sentir. Es la adopción voluntaria de la humildad, el servicio y la obediencia de Jesús. 2. La cirugía, de la palabra, Hebreos 4:12. El ser humano puede cambiar su opinión, pero no su naturaleza. La lección destaca que el corazón es, engañoso, tortuoso, un terreno que hace tropezar. El instrumento, la espada del espíritu. El procedimiento, una cirugía que penetra hasta partir el alma y el espíritu, discerniendo las intenciones que ni nosotros mismos comprendemos. Solo esta cirugía divina puede enderezar lo que el pecado torció. 3. Análisis del espíritu de profecía. Elena G. de White eleva el valor del recto pensar por encima del oro de Ofir. Si los pensamientos son malos, los sentimientos serán malos, y ambos forman el carácter moral. La mente debe entrar en la lucha espiritual. Ella nos recuerda que la paz y la felicidad no son fruto del azar, sino del control disciplinado de la imaginación. Sin un esfuerzo decidido por centrar la mente en Cristo, la gracia no puede florecer. 4. Análisis del GPS teocrático, 6 pasos. G. Gestión de las entradas sensoriales, que permitimos que programe nuestro ordenador mental, Phil 4:8. P. Propósito, la transformación, metamorfosis, para comprobar la voluntad de Dios, Rom 12:2. S. Estrategia, cautiverio de pensamientos. Llevar cada idea prisionera a la obediencia de Cristo. T. Territorio, el lóbulo frontal, el asiento de la razón, el juicio y la espiritualidad. E. Ejecución, pensar en todo lo puro, lo amable, lo justo. Es una acción deliberada, no un sentimiento pasivo. O. Objetivo, paz mental, contentamiento y un carácter refinado para el maestro. 5. Análisis cuatridimensional, orden edénico. De 1. Física, neuroplasticidad espiritual. El recto pensar crea nuevas rutas neuronales. Al enfocar la mente en lo santo, el cuerpo experimenta una reducción de la ansiedad y el estrés carnal. De 2. Mental, filtros de verdad. Aplicar Filipenses 4:8 como un cortafuegos, firewall, contra la propaganda del mundo. De 3. Emocional, control de los sentimientos. Los sentimientos son seguidores de los pensamientos. Si la mente está sana, las emociones se estabilizan. De 4. Espiritual, la mente de Cristo. La unión de la mente humana con la divina es el implante celestial que nos prepara para la eternidad. 6. Autoevaluación rápida, segmento 6. ¿Qué significa la palabra hebrea, Jacob, en relación con el corazón humano? Según Filipenses 4:8, ¿en qué tipo de cosas debemos centrar nuestra capacidad de pensamiento? ¿Cuál es el resultado de poner los pensamientos en cautiverio a la obediencia de Cristo según el espíritu de profecía? R. Resumen de lecciones anteriores, martes 20 de enero. Desde el 25 de diciembre de 2025, hemos buscado la renovación del ser. Hoy, martes 20 de enero, el concepto clave es la cirugía de la mente. Al estudiar la lección de veteranos en la clase número 33, comprendemos que nuestra única seguridad contra el control mental del mundo es la entrega de nuestros pensamientos a la espada del espíritu. Entendemos que ser puentes entre Dios y la tierra exige que tengamos la mente de Cristo, reflejando su pureza y justicia en cada idea que albergamos en este 2026. Lema de cierre. El Señor llama y capacita al que envía y acompaña. Siempre gozosos conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo, porque el Señor nos llama a los capacitados, capacita a los llamados para que seamos puentes entre Dios y la tierra. Hermano José Antonio,
El bloque 6 sectaria ha sido desarrollado. Desea que preparemos ahora las 12 preguntas de la autoevaluación del bloque 7 para esta clase número 33. Habiendo concluido con los comentarios de la mesa redonda para este segmento, pasemos al siguiente segmento. Adelante, profe. No te quedes a mitad del camino. Haz clic aquí para el próximo bloque de la clase número 33, tu destino espiritual te espera. Entendido perfectamente, hermano José Antonio. El ajuste pedagógico es muy acertado. Primero cerramos el ciclo de aprendizaje anterior, retroalimentación, y luego abrimos el nuevo desafío. Reestructuramos entonces los bloques para este martes 20 de enero. Aquí tiene el bloque 7 con el nuevo orden establecido. Bloque 7. Respuestas de la clase anterior, número 32. Clase número 33, martes 20 de enero de 2026, cerrando el ciclo de aprendizaje, soluciones razonadas. A continuación, presentamos las 12 respuestas justificadas de la autoevaluación de ayer lunes. ¿Fue la decisión de Lot de ir a Zoar una muestra de fe perfecta? Respuesta: no. Justificación: el ángel le ordenó ir al monte, seguridad total, pero Lot negoció ir a Zoar por comodidad y miedo, demostrando una fe incompleta. ¿Qué le sucedió a la esposa de Lot por mirar hacia atrás? Respuesta: se volvió una estatua de sal. Justificación: el texto bíblico registra que su desobediencia al mandato divino reveló que su corazón seguía ligado a la corrupción de Sodoma. ¿Es el arrepentimiento un sentimiento puramente emocional? Respuesta: no. Justificación: el arrepentimiento bíblico implica un cambio de dirección, convertirse de sus malos caminos, no solo sentir tristeza o remordimiento. ¿Qué promete Dios hacer con la tierra si su pueblo se humilla y ora? Respuesta: sanar su tierra. Justificación: según 2 Crónicas 7 y 14, la sanidad del territorio es la consecuencia directa de la humillación y el arrepentimiento del pueblo. ¿Es la paz matrimonial algo que se fabrica con esfuerzo humano? Respuesta: no. Justificación: Juan 2 y 27 aclara que la paz es un regalo que Cristo deja y da, distinta a la paz que el mundo ofrece. ¿Cuál es el motor para lograrlo todo en el hogar según el estudio? Respuesta: Cristo que nos fortalece. Justificación: basado en Filipenses 4 y 13, la fortaleza para los cambios familiares proviene de la conexión con Jesús. ¿Fue Miller un agricultor deísta antes de su conversión? Respuesta: sí. Justificación: la historia registra que sus lecturas y amistades en la juventud lo alejaron de la fe hasta su crisis espiritual y estudio profundo de 1816. ¿Predicó Miller inmediatamente después de terminar su estudio en 1818? Respuesta: no. Justificación: Miller esperó y estudió por 15 años más, temiendo su propia incapacidad, hasta que recibió la invitación en 1831. ¿Es Cristo el apellido de Jesús? Respuesta: no. Justificación: Cristo es el título griego para Mesías, que significa el ungido. Es su cargo y misión, no su apellido. ¿Quién reveló por primera vez el título Hijo de Dios para Jesús? Respuesta: el ángel Gabriel. Justificación: en la Anunciación a María, el ángel declaró que el santo ser que nacería sería llamado Hijo de Dios, Lucas 1 y 35. ¿Qué significa el término eriteia en la lección de veteranos? Respuesta: rivalidad, ambición egoísta o facción. Justificación: es la actitud que Pablo condena porque busca la propia gloria en lugar del bienestar común. ¿Cuál es la solución bíblica para la desunión en la iglesia? Respuesta: tener el mismo sentir de Cristo y practicar la humildad. Justificación: Filipenses 2 propone que cada uno estime a los demás como superiores a sí mismo. Resumen de lecciones anteriores, martes 20 de enero. Desde el 25 de diciembre de 2025, hemos caminado en la luz de la verdad.
Hoy, martes 20 de enero, el concepto clave es la consolidación de la verdad. Al presentar el bloque 7 con las respuestas de la clase número 32, aseguramos que el conocimiento no sea volátil, sino cimentado. Entendemos que ser puentes entre Dios y la tierra exige integridad en lo aprendido para poder avanzar hacia las nuevas revelaciones de la clase número 33 en este 2026. Hermano José Antonio, el bloque 7 está concluido. Estamos listos para proceder con el bloque 8 y presentar las 12 nuevas preguntas de la clase número 33, martes 20. Bloque 8, autoevaluación, nuevas preguntas. Clase número 33, martes 20 de enero de 2026, desafío de 24 horas, pon a prueba tu mayordomía del pensamiento. Tema 1, la Biblia al día, Génesis 20. ¿Cuál fue el motivo principal por el cual Abraham volvió a decir que Sara era su hermana en Gerar? ¿Qué título específico le dio Dios a Abraham durante el sueño de Abimelec, a pesar del error del patriarca? Tema 2, devocional, ser semejante a Jesús, 3. Según el devocional, ¿qué mecanismo celestial se activa cuando nos levantamos sintiendo nuestra impotencia y oramos con sinceridad? 4. ¿Qué sucede con las amonestaciones y la luz recibida si decidimos no escucharlas? Tema 3, matrimonio felices, la belleza del matrimonio, 5. ¿Con qué actividad de mantenimiento mecánico se compara la asistencia anual a un retiro de fortalecimiento matrimonial? 6. Según el análisis, ¿cuál es el único medio que puede proporcionar la paz necesaria para conectar diariamente con el cónyuge? Tema 4. Nuestra historia, Raquel Oaks Preston, 7. ¿Cuál fue la advertencia directa que Raquel le hizo al pastor Wheeler sobre la mesa de la Santa Cena? 8. ¿Qué denominación cristiana guardadora del sábado trajo Raquel a la comunidad adventista de Washington, NH? Tema 5. Lección para nuevos, ¿quién es Jesús? Conclusión, 9. ¿Por qué se dice que el nombre Cristo es más una confesión que un simple nombre? 10. Mencione dos de las profecías del Antiguo Testamento, el león de Judá, el siervo sufriente, que Jesús cumplió según la lección. Tema 6. Lección para veteranos, implante o cirugía. 11. ¿Qué significa la palabra hebrea, Jacob en relación con nuestro corazón y por qué es peligrosa? 12. Según Filipenses 4, 8, ¿cuál es la lista de filtros que debemos aplicar a nuestros pensamientos para renovar nuestra mente? Invitación a la clase número 34, miércoles 21 de enero. Queridos estudiantes de la Academia de Cristo, no se detengan aquí. Mañana, en nuestra clase número 34, entraremos en el asombroso relato de la risa de Sara y el nacimiento de Isaac en el bloque 1, y descubriremos en el bloque 4 cómo el mensaje del segundo advenimiento comenzó a sacudir las iglesias establecidas. El Señor tiene una palabra de poder para ti este miércoles. Te esperamos a las 5 de la madrugada para nuestra sesión matutina. Material auxiliar, para responder el bloque 8. Para asegurar el éxito en su autoevaluación, recomendamos repasar los siguientes puntos clave analizados hoy. Análisis de Rosita, repase el cuadro de contraste entre Egipto y Gerar, allí encontrará la clave sobre el oficio profético de Abraham. Devocional, busque el párrafo sobre el ángel custodio y su influencia en nuestras palabras matutinas. Matrimonios, lea nuevamente los fundamentos de Juan 2 y 27 y Filipenses 4 y 13. Historia, recuerde la valentía de Raquel Oaks al confrontar la desobediencia al cuarto mandamiento. Veteranos, medite en la analogía de la espada del espíritu como el único bisturí capaz de realizar una cirugía mental efectiva. Resumen de lecciones anteriores, martes 20 de enero. Desde el 25 de diciembre de 2025, hemos avanzado peldaño a peldaño en la escalera de la fe. Hoy, martes 20 de enero, el concepto clave es la responsabilidad de la luz. Al concluir la clase número 33, entendemos que tener la mente de Cristo no es un proceso automático, sino una lucha espiritual diaria por el control de nuestros pensamientos. Entendemos que ser puentes entre Dios y la tierra exige que utilicemos el material auxiliar no solo para responder preguntas, sino para transformar nuestra vida práctica en este 2026. Hermano José Antonio, misión cumplida para la clase número 33. Todo el material está listo y estructurado pedagógicamente. Resumen de lecciones anteriores, martes 20 de enero. Desde el 25 de diciembre de 2025, la Academia de Cristo ha sido un faro en la oscuridad digital. Hoy, martes 20 de enero,
el concepto clave es la integridad y la renovación mental. Al concluir la clase número 33, hemos aprendido que nuestra única seguridad contra el engaño y el control del mundo es permitir que el Espíritu Santo realice una cirugía en nuestros pensamientos. Entendemos que ser puentes entre Dios y la tierra exige constancia, sabiendo que cada bloque de estudio hoy es un ladrillo en la construcción de nuestro carácter eterno para este 2026. Despedida y lema. Nos despedimos con el gozo de saber que el cielo está trabajando en cada mente. Nos vemos en la primera sesión de mañana miércoles 21 a las 5 de la madrugada para nuestra clase número 34. El Señor llama y capacita al que envía y acompaña. Siempre gozosos conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo, porque el Señor nos llama a los capacitados, capacita a los llamados para que seamos puentes entre Dios y la tierra. Hermano José Antonio, ahora tenemos la cronología exacta. El resumen reconoce el trabajo de hoy martes. La despedida nos cita para mañana miércoles. El lema sella la instrucción.